vamos a hablar sobre lo que es la materia. La materia es todo lo que nos rodea que puede ser percibido con nuestros sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído, ¿sí? Y que ocupa espacio. De esa definición, lo que más tenemos que recordar es el hecho de que la materia ocupa espacio. Si algo no ocupa espacio, por más que pueda ser percibido con los sentidos, no es materia. Son ejemplos de materia entonces el agua, la madera, una taza, el celular, la compu, la lapicera, una botella, ustedes mismos, mi perrito, el gato, la cama, la mesa, todo lo que ocupe un lugar en el espacio es materia. Mientras que no van a ser materia la música, por ejemplo, que yo puedo percibirla con el oído, pero por más que la perciba con el oído no es materia porque no ocupa un espacio, lo mismo que la luz, que puedo visualizarla, o el amor, el odio, los sentimientos, por más que lo sienta, pueda tener una percepción de su realidad, de su existencia, no ocupan espacio físico. Al no ocupar espacio físico, no son materia. Algo que siempre nos mezcla en este concepto es sobre el aire, si eso no es materia. Bueno, el aire es materia. ¿Por qué? Por ejemplo, si pensamos en un globo, el globo va a tomar volumen, va a ser cada vez más grande, ¿sí? Su tamaño va a ir aumentando a medida que nosotros podamos hacer ingresar dentro de él mayor cantidad de aire. O sea que si el globo tiene un determinado tamaño, ¿sí? Es porque adentro justamente lo que ocupa el espacio es el aire. Entonces el aire ocupa un espacio dentro del globo, por lo cual es materia. También podemos pensar en una botella plástica, que a veces las pisamos, las abollamos cuando están vacías. Si nosotros en vez de aplastarla, cuando está destapada una botella vacía, la queremos aplastar mientras la botella está tapada, está vacía pero tapada, no vamos a poder porque justamente el aire que está dentro, cuando nosotros queremos abollarla, ¿sí? Va a ocupar un espacio y lo va a impedir. Si hacemos mucha fuerza, lo vamos a lograr, pero o va a saltar la tapa o se va a romper la botella para que el aire pueda salir. Pero como ocupa un espacio, justamente si queremos abollar la mano limpia, no vamos a poder hacerlo. Otro concepto importante en fisicoquímica es el de cuerpo u objeto. Se llama cuerpo u objeto a una porción limitada de materia, ¿sí? ¿Qué quiere decir limitada? Quiere decir que tiene un final, un límite justamente. Entonces, cuando tenemos una porción de materia, ¿sí? Que tiene límites perfectamente definidos en el espacio, eso es un cuerpo. Entonces, son ejemplos de cuerpo, ¿sí? El lápiz, el sacapunta, una botella, el celular, ¿sí? La computadora, un vaso, una mesa, etc. Pero entonces lo mismo decir materia que cuerpo. Bueno, no, porque por ejemplo cuando nosotros hablamos genéricamente del aire, ¿sí? Decimos aire. Bueno, el aire es materia, pero no es un cuerpo definido. Ahora, si tenemos una porción de aire dentro de un globo, sí, el globo junto con el aire se transforma en un cuerpo. La madera es materia, pero no es un cuerpo, el material madera. Si nosotros tenemos una tabla de madera o una mesa de madera, sí es un cuerpo. Un lápiz de madera sí es un cuerpo. Un globo también, ¿sí? Pero cuando tenemos un material genéricamente, hablamos de agua, agua, aire, tierra, aceite, etc. No estamos hablando de materia, sino que de cuerpos, sino que estamos hablando de materias o materiales. Entonces, para redondear, un cuerpo tiene límites en el espacio,
todos los cuerpos están formados por materia, pero si uno habla genéricamente de un material, no es necesariamente un cuerpo. Cualquier cambio que ocurra en la materia es un fenómeno. Cualquier cambio, cambio de posición, cambio de velocidad. Doblé una hoja, es un cambio en esa hoja. Entonces eso es un fenómeno. Quemé una hoja, también es un cambio en la hoja, también es un fenómeno. Ahora, hay dos clases de fenómenos, los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. Los fenómenos físicos son aquellos cambios en los que no se modifica la composición de la materia. Van a ser cambios en la forma, en la posición, en la velocidad, pero que no alteren las características primordiales del material, o sea que va a seguir siendo el mismo material. Mientras que un fenómeno químico son cambios en los que sí se modifica la composición de la materia, o sea que se modifican las características principales de ese material. Por ejemplo, si tenemos hielo que se derrite o agua que se evapora, ¿sí? En ese caso es un fenómeno físico, porque por más que nosotros veamos un cambio de estado, las propiedades de gusto, etcétera, gusto, aroma, etcétera, son las mismas. O sea que los cambios de estado son justamente cambios físicos. Después, por ejemplo, cuando cortamos un papel, rompemos un vidrio, abollamos un papel, o derretimos metal, o disolvemos sal en agua, ¿sí? Cortamos la fruta, todos esos, o por ejemplo, se dilata el mercurio dentro del termómetro, se derrite un helado, rallamos queso, moldeamos plastilina, todos esos son cambios físicos. ¿Por qué? Porque no se modifica la composición del material, sigue siendo el mismo material. Cuando se derrite hielo, nosotros seguimos teniendo el material agua. Cuando moldeamos la plastilina lo único que va a hacer es cambiar de forma. Si derretimos hierro, ¿sí? En la fundición, también vamos a seguir teniendo el mismo material, ¿sí? Vamos a seguir teniendo el mismo material, lo único que va a pasar entonces es que ese material va a cambiar de estado, por ejemplo. Entonces, decimos que cualquier cambio de estado, derretir hielo, derretir un metal o evaporar agua, se evapora alcohol, van a ser cambios físicos. Decíamos entonces cortar un papel, el transformar la madera en aserrín, romper el vidrio, todo eso. Cuando rompo un vidrio, el vidrio sigue siendo vidrio, por más que yo después no pueda volver a tener el vidrio original. Porque un concepto erróneo que se tiene es que los cambios físicos son reversibles y los cambios químicos son irreversibles. Eso está mal, porque cuando rompemos un vidrio no vamos a poder volver a tener el mismo vidrio, igualito que como lo teníamos antes. Pero sigue siendo un cambio físico porque el material del que está realizado ese vidrio, esa ventana, por ejemplo, va a ser el mismo. Bueno, en los cambios o fenómenos químicos o reacciones químicas va a cambiar la estructura interna, o sea, la composición de la materia, por lo cual se van a adquirir nuevas características que antes no se tenían. Ese va a ser el indicador que voy a tener para poder saber si un cambio es físico o químico. Cuando es químico, ¿sí? Yo voy a tener nuevas características que me van a indicar que cambió la sustancia, ¿sí? Entonces, son ejemplos de cambios químicos, ¿sí? Son ejemplos de cambios químicos. Por ejemplo, quemar un papel, ¿sí? Si yo quemo un papel, la hoja deja de ser papel y pasa a ser ceniza, entonces es un cambio químico. O por ejemplo, cuando se oxida un clavo, ¿sí? Porque hay algunas cuestiones observables. Puede haber una precipitación, ¿sí? Mezclo dos líquidos, por ejemplo, y aparece un sólido en el fondo, ¿sí? Eso es un cambio químico, por más que no sepa en qué se transformó. Cambio de color, o que emite luz y calor, o que hay efervescencia. Todos esos
Esos indicadores me indican justamente que hay una reacción química, un cambio químico. La combustión del petróleo, por ejemplo, si yo veo fuego, quiere decir que es un cambio químico. Si se oxida algo, ya sea un material o por ejemplo una manzana cuando la dejo al aire, ¿sí? La fotosíntesis que hacen las plantas, yo voy a ver que la plantita crece, que está más verde, o las explosiones, los fuegos artificiales, cuando respiro, la efervescencia de una pastilla, la fermentación que se puede dar en las bebidas alcohólicas, en el yogur, en el pan, cuando se pudre un pescado o una fruta. Todos esos son cambios químicos. Yo veo, ¿sí? Puedo ver indicadores. Cuando cocino lo mismo. Yo un huevo, cuando lo cocino, el huevo que antes estaba en estado líquido, ¿sí? Era la clara transparente, por ejemplo. Cuando lo cocino voy a ver que cambia el color, cambia el estado, cambia la textura, cambia el gusto. Lo mismo cuando cocino asado. Ustedes si tienen un pedazo de carne cruda, no creo que los inspire a comerla. Ahora cuando ni bien la cocinan, van a sentir otros aromas, otros colores que los van a invitar a saborearlo, ¿sí? Esos cambios en los colores, en las texturas, en el aroma, indican justamente que hay un cambio químico. Entonces las cocciones, ya sea cocinar un huevo, cocinar un bife, cocinar fideos, las cocciones son cambios químicos. Hay cocciones que no se llevan a cabo por fuego. Por ejemplo, no sé si conocen el ceviche, pero se cocina el pescado sumergiéndolo en limón. También cuando si han hecho alguna vez empanadas árabes, a la carne se la macera primero, se la deja reposar en jugo de limón. El jugo de limón, cuando ustedes ponen la carne o ponen el pescado, van a ver que va a ir cambiando el color, va a ir cambiando el color de la carne, del pescado. Ese cambio de color se da justamente porque hay una cocción, hay un cambio químico, ¿sí? En la composición de la carne. Ese cambio que se da, entonces esa cocción, ¿sí? Justamente en este caso, en vez de ser por fuego, es por un ácido, el ácido cítrico que está en el limón. Entonces esos son también cambios químicos.